18, 14 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Vamos a arrancar con un tema internacional que es interesante, planteando el tema de China y la geopolítica y la geoestrategia, comentando un poco para iniciar con lo que es el tema de una teoría muy antigua que fue elaborada por John Mackinder, un político, un académico, geógrafo inglés, uno de los fundadores justamente de la geopolítica y la geoestrategia. Él elaboró un artículo para la Royal Geographical Society en 1904, llamado El pivote geográfico de la historia. Esta teoría, lo que él dice es, allá por 1904, recordemos un poco que en 1904 China no existía como tal hoy, ni siquiera las divisiones que existían en China en la década del 20 y la década del 30, ya que en aquel momento se estaba saliendo ya de las dinastías, de la dinastía Qing en este caso, y él decía que quien gobierne Europa del Este dominará la región pivote, quien gobierne la región pivote dominará la isla mundial, y quien gobierne la isla mundial dominará el mundo. Ahora vamos a ver qué es la región pivote y qué es la isla mundial. Esto comprende a los continentes de Europa, Asia y África, Afro-Eurasia, la combinación de territorios más extensa, rica y poblada del mundo. Por otro lado, fuera de lo que es la isla mundial, tenemos el creciente interior o marginal, así se llama lo que incluye las islas británicas y las de Japón. Por otro lado, tenemos el creciente exterior o insular, que abarca los continentes de América y de Oceanía. Por lo tanto, para gobernar el mundo hay que gobernar esta isla mundial. Recordemos de nuevo, 1904. Parece ser que China en aquel momento, mientras se iba reunificando, iba creciendo, y luego ya en 1949, cuando la China nacionalista que luchó contra la China comunista de Mao es expulsada, quien se hace cargo de esta teoría prácticamente es la China de Mao, la China comunista. En este escenario, por ejemplo, vemos en el último tiempo cómo China está abarcando aún más sus influencias comerciales y sus influencias estratégicas territoriales con otros países, que como vemos, mientras China sigue creciendo, otros países siguen estando más debilitados, como por ejemplo tenemos que ver lo que ocurre en Afganistán, lo que ocurre en centro de Asia, con distintos países que están atravesando distintas crisis diferentes, económicas, sociales, religiosas. Y en este escenario aparece la importancia, por ejemplo, de Irán para China. Porque es por ello que China incorpora a la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización de cooperación económica, a Irán. Sin la presencia activa de Irán y esa condición de eslabón entre Oriente y Occidente, sería difícil reflotar lo que es la ruta de la seda. Si recordamos, bueno, hicimos un vivo hace poco con el tema de la religión en China, el cristianismo, tuvimos un mapa donde se mostraba la antigua ruta de la seda, y ahora, en este momento, la ruta de la seda como que se intenta reflotar. En este caso, si Irán claramente tiene una ubicación geopolítica muy clave en este sentido, en lo que respecta a las rutas marítimas como las terrestres. No nos olvidemos que Irán sale al Golfo Pérsico y tiene una conexión con ya lo que sería una cercanía más a Turquía, luego a Irak, cercanamente a otros países como Azerbaiyán, Armenia. Está muy cerca de una zona incluso rica en petróleo también. Este plan, que incluye dos rutas comerciales, el cinturón económico de la ruta de la seda, por un lado, y la ruta de la seda marítima, por otro. Esto supone invertir en una infraestructura económica en más de 65 países. Es decir, China estaría influenciando e invirtiendo económicamente en estos países para beneficio propio, que también en realidad va a terminar beneficiando a una zona económica que va a terminar siendo muy superior a lo que es, por ejemplo, la zona económica europea. El cinturón económico, que comprende el antiguo recorrido de la ruta de la seda, conecta China con Europa del Este y Europa Occidental a través del oeste y centro de Asia, pasando por Kirguistán,
Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Turquía, Ucrania, hasta llegar a lo que es Europa del Este en Polonia, luego Bélgica, pasamos a Bélgica, más occidental, Francia, Italia. Si estos países de Europa del Este se unieran a esta iniciativa, formarían una zona económica mucho mayor que la Unión Europea. Por otro lado, los países centroasiáticos no tienen salida a mares abiertos. Pensemos en esta parte estratégica de la geopolítica, lo que significa que en la iniciativa Un Cinturón, una ruta, China tendrá que ser la llave para el acceso de esas naciones a las aguas de Irán. Un plan que parece ser perfecto. Y a su vez, Irán le proporcionará mejores transportes y mejor acceso al Golfo Pérsico, es decir, luego el Océano Índico, desarrollando y consolidando las infraestructuras de comunicación. Esta nueva organización con todos estos países que van a salir ganando, ya que tendrán, por ejemplo, la energía gracias a Rusia, la fabricación con sus grandes fábricas gracias a China, las rutas comerciales y las salidas a aguas abiertas gracias a Irán, el acceso, por decir un ejemplo, al litio gracias a Afganistán, junto con su ubicación estratégica. Veamos que en Afganistán últimamente, esta crisis que ha dejado Estados Unidos, la interferencia de potencias extranjeras también, incluyendo el resto de los que han formado parte de la coalición que han invadido el país hace 20 años, casi 20 años en octubre, nos hemos terminado dando cuenta que quien se ha ido es Occidente, dejando un desastre, y ha ingresado este sector oriental de Asia con toda una influencia y una maquinaria de inversión fabulosa, porque por ejemplo podemos nombrar el desembolso que tiene China preparado con 400 millones de dólares para instalar la electricidad en el país. Esto viene a comparación de que en los últimos 20 años apenas se ha hecho llegar la luz eléctrica al 35% de Afganistán, en un país donde estuvieron metidos distintas ONGs, incluyendo, por ejemplo, una gran organización como es la ONU, a nivel supranacional. China también va a construir ferrocarriles, y Afganistán así servirá de puente para llevar el petróleo de Medio Oriente hacia China. Si lo vemos a grandes rasgos, vemos que a futuro se proyecta, ellos están viendo estratégicamente una posibilidad de instalarse ya, como estamos viendo hoy potencialmente, como el país que va a dominar la isla mundial y que va a terminar dominando el mundo. Sí, Rami, y también me gustaría sumarle a toda esta explicación que vos dabas y toda esta geopolítica, también sumar el caso de la influencia de China en África. Un continente igual pareciera que es el continente olvidado, donde más personas viven también, donde la pobreza, hemos conocido los casos de pobreza y demás. Y podemos ver cómo China ha entendido que esto es uno de los lugares a los cuales tiene que apuntar, principalmente, como bien mencionabas, la cuestión de la infraestructura. Cuando uno ve, por ejemplo, la inversión china en África, podemos nombrar casos como el de Sudáfrica, el de Zambia, Mauritania, Etiopía, Kenia y demás, donde las principales inversiones de China son en transporte, en infraestructura para poder transportar la materia, principalmente hablando de grandes rutas, por ejemplo, de, como bien nombrabas vos en el caso de Afganistán, de ferrocarriles, también una inversión en los puertos muy grande, y de a poco todos estos países parecieron que fueron olvidados después de la Segunda Guerra Mundial y dejaron todo el conflicto post los grandes imperios que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y todos los conflictos que dejaron los países europeos con la democracia en los países africanos, sin entender todas las diferencias culturales y demás que había religiosas. Ahora cuando uno ve, por ejemplo, el mapa, ve que la mayoría de los países africanos tienen como principal origen importador a China. Y cuando uno ve también en el mapa como la mayoría de la materia prima que se extrae de África va a China, por ejemplo. También podemos ver la cantidad de los préstamos de los cuales ha dado China hacia África, nombrando los casos principales con una deuda de más de 10.000 millones de dólares
a Sudán, Etiopía, Kenia, Angola y demás países, y viendo cómo el comercio desde 1995 hasta el 2015 se ha incrementado de un casi 5.000 millones de dólares a más de 150.000 millones de dólares, casi 200.000 millones de dólares, por ejemplo, o cómo la inversión extranjera directa de China en África en 2008 era inferior a los 10.000 millones de dólares y hoy en día es más de 35.000 millones de dólares. Que esto también en un documental de la Resistencia que seguramente salga el domingo o el sábado que viene, está toda la información con los mapas y demás, pero creo que es momento de que Occidente principalmente, si es que existe lo que llamamos Occidente muchísimos, despierte y ponga a verse, porque como en su momento dijo Napoleón Bonaparte, China es el gigante dormido y si algún día despierta va a dominar el mundo. Pareciera ser que ya despertó y está prácticamente dominando el mundo, como bien comentabas vos, toda la cuestión asiática, de Europa del Este, en Europa Occidental prácticamente sabemos que la decadencia es total, en África con las inversiones, y el caso de América del Sur ya lo hemos visto con muchísimas cuestiones geopolíticas y de recursos en sí. Y la autocrítica de Occidente para darnos cuenta de que nosotros somos los que estamos financiando ese gran renacimiento de China. Sí. No, particularmente hay el tema de Perú, si vamos a hablar de la región, no solamente en materia de inmigración, sino en lo que es la extracción de ciertos minerales. Pienso rápidamente en cobre, lo primero que se me viene a la mente, podríamos investigar un poquito más, que abastece a China. De hecho, China tiene una particularidad, porque más allá de la absorción de los 17 metales raros que abastecen a la Unión Europea en cuanto al desarrollo de energías verdes, también tiene un control absoluto de lo que es el mercado global a partir de la extracción de materia prima en África, de cobalto, litio y cobre, que están particularmente pensando en la República del Congo, que se me viene rápido a la mente. Insisto, estoy trabajando en mi segunda libre, tengo que hilar fino algunas cuestiones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Con esta excusa de la energía verde, el principal beneficiario es el régimen chino. Y de hecho, el Green New Deal de Ocasio Cortez necesita necesariamente depender del mercado chino. Es decir, la economía más contaminante es la que está abasteciendo de energía verde al resto del mundo. Bien se marcó lo que sucede en Europa. Hoy la Unión Europea está más preocupada por la implementación de ideologías ecologistas y feministas, destruyendo la industria nacional y destruyendo la identidad nacional de cada nación, en pos de favorecer las ideologías. O sea, la Unión Europea ya no existe, literalmente. O sea, lo que puede llegar a resistir en todo caso a esta embestida, tenemos que evaluarlo bien, pero sería Hungría, Eslovenia y Polonia. Sí tienen el respaldo ruso en cuanto a materia de protección, pero hoy la verdadera resistencia a China está particularmente, esto es tesis mía, en Rusia y en la India, que son los únicos que nos han plegado a las agendas globalistas en materia de geopolítica, particularmente de recursos. La India y Rusia siguen en lo que es la implementación de infraestructura tanto interna sino también militar, y lo que es la energía a base de combustible fósil y carbón. Por eso son que pueden realmente generar una resistencia. Y no han caído en esta lógica del, el control de natalidad en base a lo que es una teoría malthusiana. O sea, de hecho se siguen reproduciendo y son las naciones más potentes al día de hoy. Esto no es un tema menor, pero ya lo voy a tocar cuando me toca hablar luego de un tema específico de Afganistán. Bien marcó Ramiro. Hay un tema que creo que no tiene que dejar, que creo que es importante que la audiencia, para cerrar el bloque, se quede con esta idea. En este expansionismo oriental, Afganistán tiene un yacimiento muy particular de minerales que son favorables a la industria china. Además que habilita el paso intercontinental, y recuerden que a su vez ya con el vínculo Talibán-Beijing, que muchas teorías de conspiración, no es tan así, de hecho es más abierto, pues son formalidades públicas que han dado, o sea, un acto diplomático público que estamos planteando. Se suma, sí, que esto ya es un poco más difícil de probar, pero bueno, los indicios sí lo muestran, la tendencia expansionista sobre Birmania, que se vincula directamente a lo que es la extracción de minerales, y el control comercial sobre Taiwán, que de hecho ya ha habido una hipótesis de conflicto a partir de maniobras militares en las costas de Taiwán. Entonces, esto creo que tendría que a más de uno hacerle ruido, porque de repente muchos se quedan solo con la pantomima de, el perrijo y la agenda LGBT, que claro que es grave, pero no hay que perder de vista que por detrás hay un titán dispuesto a avanzar o con el comercio o literalmente con las armas. Simplemente esto para no extender tanto. Y no olvidarnos que es un país de control total China, ¿no es cierto? Entonces es peligroso que nosotros dejemos que avance sobre Occidente. Bueno, perdón, nos fuimos ya a la vez con el tiempo, pero digo, quería cerrar. Hablando del control total,
El otro día estábamos escribiendo sobre esto, una pequeña nota que saqué en mis redes. Ahora la Organización Mundial de la Salud había mandado a la comitiva, no me acuerdo si de 20, 30 expertos, a investigar cómo ha sido la evolución de los primeros pacientes a partir del patógeno de Wuhan en China. Y China, ¿qué dijo Xi Jinping? Ni siquiera el ministro, sino el primer mandatario dice, es una falta de respeto que venga la Organización Mundial de la Salud a querer investigar nuestro territorio soberano, vayan a investigar a Estados Unidos, que la gente cero en realidad es estadounidense, no es chino. Es una cosa insólita. Pero lo más insólito es, nosotros ya le dimos la oportunidad en enero, tuvieron 15 días para investigar, se cierran las puertas. Un hermetismo total cuando está probada la responsabilidad internacional que posee China. Y ni siquiera estoy especulando con que, bueno, el laboratorio responde al Ministerio de Defensa del Partido Comunista Chino. Estoy diciendo, el virus emerge de Wuhan. Lo mínimo que pueden hacer es habilitar los medios para que las comitivas internacionales puedan investigar y observar. En todo caso, voy a decir, bueno, ya sucedió la catástrofe, ¿cómo se soluciona? A partir de una... No voy a decir la palabra, perdón. Ya sabemos lo que pasó que hablamos de este tema, pero digo, o sea, fíjense en el hermetismo de este régimen. Y aún así hay gente que el día de hoy sigue abasteciendo las redes sociales como TikTok sin darse cuenta que están sumando un enorme poder político, porque en el siglo XXI la principal arma de poder es la información. Y TikTok ya está denunciada internacionalmente por ser las principales proveedores de información de individuos occidentales para el régimen comunista chino, que, insisto, el manejo de la Big Data es el manejo y la predictibilidad del comportamiento de los usuarios el día de mañana. No solamente en materia de comercio, en materia política. Así que bueno, perdón que nos fuimos, pero quería tocar el tema así ya. Bien. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Les recordamos, el canal es youtube.com/La Resistencia Radio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.